Vamos ahora a pasar a nuestro primer panel y para eso tengo el honor y el agrado de presentar a César Escalona Favila, quien es coordinador general de planeación y evaluación del INAES, para que nos presente este primer espacio, que es un espacio autoorganizado, transitar hacia un mundo sostenible, soberanía alimentaria. ¿Qué está pasando desde el cooperativismo en este tema? Por favor, adelante, César. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Rosa María. Gracias a todos por la organización de este importante evento, Jornadas de Cooperativas en México 2022. Y pues bueno, me toca arrancar el primer panel, que es justamente el tema de soberanía alimentaria. Yo quisiera apuntar, digamos, 3 pinceladas de la realidad mexicana que ponen en relieve la temática de este panel. Primero, según Coneval, al medir la pobreza multidimensional, identifica que la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad afectó en 2020 al 22.5% de la población nacional. Pero no solo eso, sino también es una carencia cuya proporción ha sido creciente, ya que en 2016 ascendió a 21.9%. Es decir, tuvo un crecimiento de 0.6 puntos porcentuales entre 2016 y 2020. Segundo, esta carencia de acceso a la alimentación, que a primera vista podríamos pensar que afecta principalmente a zonas rurales aisladas, tiene entre sus principales entidades al macizo urbano que llamamos Ciudad de México, donde la carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad creció 4.1 puntos porcentuales entre 2016 y 2020. Es decir, creció 7 veces el crecimiento de esta carencia observada a nivel nacional. Y tercero, este dato que también a primera vista nos parece contraintuitivo, adquiere sentido cuando nos enteramos por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 que el sobrepeso y la obesidad afectan al 39% y 36% de la población de adultos de 20 años más respectivamente, lo cual es un reflejo dramático de esta carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Hay un debate muy interesante y de larga data sobre los conceptos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, etc. Sin embargo, me parece que lo interesante de este panel es que pone el acento en valorar las posibilidades de solución que aporta el cooperativismo. Las posibilidades que tanto en el ámbito rural como en el ámbito en productores y consumidores organizados y con mecanismos de gobernanza democrática, como es el caso de las cooperativas. Sin ninguna duda, buena parte de la explicación de nuestra carencia de acceso a la alimentación nutritiva y saludable se encuentra en un dato que nos ofrece el doctor Luis García Barrios de CONACYT, que dice, según él, que únicamente entre 0.3% y 10% del valor agrícola comercializado para consumo pasa directamente de productores a consumidores. El resto está mediado por mecanismos mercantiles orientados por una lógica de maximización de utilidades. Por estos datos que les planteo, me entusiasma mucho que en esta Jornada Nacional de Cooperativas en México 2022 se haya incluido este panel que se denomina Transitar hacia un modelo sostenible, soberanía alimentaria, y en este panel nos acompañan 4 participantes muy importantes. Está con nosotros David Salvador Cruz Rodríguez, él es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional y es integrante del Grupo de Investigación en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria de PICSA. También participará Alicia Raquel Escobar Moscoso, representante de la Sociedad Cooperativa Canal Yolot. Gisela Illescas Palma, gerente de FENCAFE e integrante de la Sociedad Cooperativa Campesinos en la Lucha Agraria. Y finalmente, Alejandro Ortega Mena, encargado de proyectos y emprendimientos de economía social y solidaria del Instituto Tecnológico de Morelia. El panel está organizado en 3 bloques, cada uno de ellos con una pregunta detonadora.
en cada bloque tendremos la participación de los 4 ponentes que comenté, en ese orden: primero David, después Alicia, después Gisela y al final Alejandro. Cada uno de ellos tendrá un plazo, un tiempo máximo de 3 minutos en cada bloque. Los primeros, eso va a ser en el primer bloque 3 minutos, en el segundo también 3 minutos, y el tercer bloque, dependiendo de cómo evolucionamos en el uso del tiempo, podremos tener tal vez entre 1 y 3 minutos de participación de cada uno de ellos. Voy a empezar con el primer bloque del panel, con la pregunta generadora que nos propusieron los compañeros organizadores del evento, que dice: ¿qué características deben tener los emprendimientos cooperativos para impulsar la agroecología y la soberanía alimentaria? Le voy a pedir por favor a David que tome el uso de la palabra para arrancar con este primer bloque del panel. Adelante, David. Muchas gracias, César. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Pues antes que nada, extender esta felicitación a todas las cooperativas por este día memorable de los 100 años del cooperativismo. Agradecer la invitación a participar en este panel también de mis compañeros, Alicia, Gisela y Alejandro. Estaríamos platicando justamente con esta primera provocación, esta pregunta acerca de la experiencia que hemos tenido como grupo de investigación aquí en LUPICSA en un proyecto que está enmarcado en los PRONACES de soberanía alimentaria, justamente de CONACYT. Estamos participando en un proyecto que abarca 3 años de participación en comunidades rurales, y justamente esta reflexión de qué características deben tener los emprendimientos para fomentar para fomentar soluciones a esta problemática que ya comentaron. Pues nosotros, reflexionando en el grupo de investigación, identificamos un elemento clave principal: es justamente reconocer todas las implicaciones de la cadena productiva económica en las comunidades. Al adentrarnos en los aspectos socioambientales, socioculturales de la comunidad, podemos encontrar rasgos que están conectados entre sí, y vamos desde la producción, desde la parte agroecológica, todos los insumos que se requieren para prescindir de estos agroquímicos o agrotóxicos, requiere también de un fortalecimiento de la parte productiva, de la parte de bioinsumos, de la parte de proveedurismo, y este elemento en el emprendimiento a veces no se considera. Entonces creo que una de las características principales es justamente reconocer todas las implicaciones desde la producción hasta el consumo, que esto lleva pues toda una cadena de implicaciones económicas, desde qué se va a producir, cómo se va a producir, qué insumos voy a utilizar, cómo los vamos a transportar a nuestro mercado local, cómo lo vamos a comercializar en nuestro mercado local, bajo qué esquema. Y bueno, y esto llega inclusive, dependiendo de la complejización de la cadena económica, hasta pues cómo se va a llevar al consumidor. En la experiencia que hemos visto del cooperativismo y de los emprendimientos basados en cooperativismo, también considerar que al trabajar justamente con las comunidades rurales, a nosotros nos ayudó mucho y permeó el cooperativismo en nuestra forma de organización para poder conducir estos experiencias de emprendimiento. Entonces, la conformación de asambleas, la conformación de equipos, de comités dedicados a cada una de estas áreas, ayudó justamente a ir formando un tipo de emprendimiento colaborativo entre academia y comunidad. Estamos en este proceso de guía, y otro de los elementos o dimensiones clave pues es incluir los aspectos agrofestivos de la región. Muchas veces los emprendimientos no consideran, al ser tan innovadores, posiblemente no consideran los aspectos socioculturales, y la agrofestividad es uno de esos elementos clave. Por eso es una de las características que deberían tener los emprendimientos para sobrellevar este tema de la soberanía alimentaria. El otro elemento pues son temas de cuidado, temas de salud alimentaria,
que están inscritas también en las propias comunidades, de identificar los dolores que tiene la comunidad con respecto a su alimentación y los aspectos que culturalmente tal vez no se quieren modificar, pero que son importantes en el tema de la alimentación, y a partir del emprendimiento, pues ver cómo se pueden ir transitando hacia una transformación. El caso, por ejemplo, de algunas comunidades que nos han comentado que su alimentación adolece, por ejemplo, de no tener pues alternativas más allá de la Coca-Cola o de las bebidas azucaradas, pues contempla también un reto de emprendimiento para las propias comunidades de cómo pues atacar este tipo de situaciones, ¿no?, que se presentan. El otro elemento que también nosotros consideramos importante dentro de las características, pues son las cuestiones de la alimentación ligado con los saberes locales, cómo se han perdido también algunas recetas pues locales, algunos saberes también comunitarios, y que esto pues se entiende por el tema de la economía dominante, pues que arrasa con culturas, arrasa con conocimientos, arrasa con saberes locales de producción, de comercialización. Y bueno, los emprendimientos ahora tienen ese doble reto de ser económicamente sostenibles y también social y culturalmente viables. Entonces David, creo que en esa medida pues justamente hay esa aportación. Perdón que te interrumpa, tenemos el tiempo un poco corto, te pedimos que cierres tu primera intervención. Sí, pues resumiendo, justamente son estos dos grandes dimensiones. Primero, ¿qué característica contemplar en los emprendimientos? Todo el aspecto de la cadena productiva o la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo, y por otro lado, las dimensiones socioculturales de la región, para que los emprendimientos pues tengan un valor también cultural, un valor de uso, que resuelvan una necesidad real de las personas, y que trasciendan más allá del objetivo económico, porque así lo ha demostrado el cooperativismo, tienen aspiraciones mucho más grandes, ¿no? Muchas gracias, David. Alicia, por favor, tienes 3 minutos en este primer bloque del panel. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional de la Economía Social, por esta jornada nacional de cooperativas en México, así como a los diferentes nodes que nos acompañan de toda la República Mexicana y a las cooperativas que hoy están aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí y por esta invitación. Asimismo, bueno, como representante de la cooperativa Canan Yolot y mi pertenencia, por qué no decirlo así, al node Cesalia, la Alianza por el Buen Vivir, pues quiero compartirles respecto a esta pregunta detonadora sobre las experiencias de la simbiosis entre el emprendimiento y la agroecología y la sustentabilidad sobre la soberanía alimentaria. Creo yo que es muy importante entender, en primer lugar, qué es la soberanía alimentaria y la parte de la agroecología. Entonces, podemos pensar que la soberanía alimentaria es un concepto que se empezó a hablar de él en una cumbre internacional de las Naciones Unidas para la alimentación y la agroecología y la agricultura misma, donde ahí se empezó a entretejer este vínculo sobre la idea de la soberanía alimentaria, que no se puede hablar sino también conjuntamente con la seguridad alimentaria, ya que puede existir los recursos, pero no hay acceso a ellos, ¿no? También hablando de la importancia de la agroecología como esa proyección hacia el campo mismo, hacia crear las condiciones económicas para el campo. Asimismo, también mencionar que esta idea que hace, pues de alguna manera, no separar el entender el por qué es tan importante encontrar cuáles son estas características que como pregunta detonadora nos han manifestado. Creo yo que es fundamental que, bueno, eso lo aplicamos también en nuestra cooperativa, la educación vista desde la capacitación técnica y la formación en principios y valores, tener muy claro el por qué querer hacerlo, cómo hacerlo,
y identificarnos también. Otro segundo aspecto que consideramos importante, pues es la idea común, identificarnos con la cooperativa, con el objetivo, que hay esa pasión por lo que estamos haciendo. También otro punto importante, pues serían las reglas consensuadas, la toma de decisiones entre todos para el bien común, para mejorar las condiciones de nuestra comunidad, de nuestra región, que bueno, nosotros nos encontramos en la ciudad de Puebla, en el municipio de Santa Ana, Cozautla, una región muy hermosa que pertenece a Atlisco. Entonces, bueno, un día podrían también ir a visitar. También, asimismo, que conozcan sus derechos y obligaciones dentro de esta cooperativa, dentro de la cooperativa a la que pertenecen. Es muy importante también conocer. También consideramos que debemos lograr otro elemento, que es la autosuficiencia, que no dependamos de alimentos, sino que nosotros podamos desarrollar las condiciones en nuestras comunidades, en todos los sectores, para poder crear las condiciones mismas de nuestro autoabastecimiento, autosustentabilidad de nuestra comunidad, de la región y del Estado. Así podemos ir creciendo también. Y bueno, obviamente, partiendo de esta economía social y solidaria. Otro aspecto fundamental... Perdón que te interrumpa. Vamos cerrando tu primera intervención. Claro que sí. Pues consideramos, o bueno, en este caso dentro de la cooperativa que representamos, que la autosuficiencia es la estrategia fundamental para no depender y como una visión de emprendimiento. O sea, vemos también que logremos las condiciones a través de los puntos que acabo de mencionar, que son la educación, la idea común, el objetivo común, las reglas consensuadas, la autosuficiencia misma de poder generar pues estas cadenas de valor, toda esta cadena de producción. Y bueno, pues creo yo que partiendo y llevándonos de la mano de la economía social, lo podemos lograr. Muchas gracias, Alicia. Voy a dar la palabra ahora a Gisela Palma. Por favor, Gisela, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial desde las grandes montañas de Veracruz, México. Soy parte de la cooperativa Campesinos en la Lucha Agraria, pero también del NODES Veracruz. En la región donde nosotros estamos asentados es una región cafetalera y el café ha sido uno de los cultivos emblemáticos, al menos de 4 generaciones aquí en la región. Sin embargo, la dependencia de este cultivo a un mercado de exportación ha generado enormes brechas de desigualdad para las familias productoras. Según datos de la Organización Internacional del Comercio, desde el 2010, en el 2018, estimó que si hubiera un incremento del 1% en los precios internacionales del café, disminuiría en un 10% la dependencia alimentaria. Es decir, incrementaría la seguridad alimentaria. Esto nos da un dato importante de cómo un producto agrícola en una región puede impactar la soberanía alimentaria de la región. En ese sentido, algo que hemos aprendido como cooperativa, tenemos en esta región trabajando ya 32 años y como cooperativa legalmente organizados 13 años. Actualmente producimos café y exportamos a Estados Unidos. Y también vendemos aquí en México café de especialidad. Sin embargo, algo que hemos aprendido durante todos estos años es que no debemos de poner todo el esfuerzo, por más que nuestro café es café orgánico, no debemos de centrar nuestro esfuerzo en un solo cultivo, sino tenemos que primero privilegiar nuestra alimentación. En ese sentido, los cafetales han pasado de ser cafetales que solamente producen café a cafetales comestibles, es decir, cafetales que además de café tienen plantas para la alimentación. Y esto es muy importante que lo tengamos claro como cooperativas, no solamente centrarnos en la producción de un solo producto para abastecer un mercado, sino en generar otros productos y privilegiar primero la alimentación. En las comunidades rurales pensamos que cuando tenemos asegurada la comida, entonces podemos planear, entonces podemos soñar, entonces podemos luchar y transformar el mundo. Pero tenemos que pensar en cómo diversificar la producción en el campo y ahí es donde viene la agroecología. La agroecología nos enseña a cómo no solamente
producir un solo cultivo, ni solamente ser autosuficientes en términos de los insumos, sino cómo generar otras estrategias que nos permitan generar ingresos y sobre todo alimentarnos sanamente. En ese sentido, nuestra cooperativa promueve el trueque como una estrategia para abastecernos de alimento. Hemos documentado que en el trueque tradicional de los lunes, en un mercado regional, se tiene un ahorro de entre 500 y 900 semanales producto de alimentos, y todos los alimentos del trueque normalmente son alimentos locales y de temporada. Entonces, tener una visión más amplia, no centrarnos solamente en generar un producto, sino pensar en qué tanto de nuestra energía vamos a destinar para la alimentación. Creo que es un principio que la agroecología une con la economía social y solidaria y con la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Voy a dar el uso de la palabra para cerrar este primer tramo del panel a Alejandro Ortega. Por favor, Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, agradecer por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y bueno, comienzo diciendo que un poquito nosotros, a través del Instituto Tecnológico de Morelia, podemos comprender básicamente todas estas transformaciones que se han dado en el agro, cómo ha caracterizado la mercantilización de la agricultura a partir de ciertos productos familiares, cómo han tenido que adaptarse a una nueva realidad para poder permanecer en el campo y también poder ser partícipes de las alternativas de mercado. En este sentido, nosotros lo que buscamos es tratar de comprender qué alternativas han encontrado los productores agroecológicos a partir de generación de espacios de participación y cooperación entre productores y consumidores. En el caso que nosotros estamos estudiando, básicamente se apega a productores de nopal, los cuales han o pretenden generar ámbitos donde prime más que lo individual, la parte cooperativa, y buscan este aspecto de la innovación. Surgen en estos espacios donde los productores ya no solamente pretenden comercializar su producto como lo extraen del campo, sino que también ya buscan darle este factor de transformación que busque estas características en los emprendimientos que ahora son apoyados o enfocados básicamente a la parte de la agroecología y la soberanía alimentaria. En este sentido, pues estos productores buscan esta permanencia en el mercado, como lo comentaba hace un momento, a partir de un empoderamiento donde puedan decidir qué, cómo y cuándo o de qué manera producirlo y consumirlo. Estos productores comparten una ideología que los legitima y justifica sus objetivos. ¿Cuáles serían las características que nosotros encontramos para que puedan ser partícipes los emprendimientos dentro de la agroecología? Pues estos emprendimientos buscan o ponen en el centro el tema de aportar a la sustentabilidad, estos emprendimientos asociativos, pero además un elemento que nosotros consideramos importante dentro de estos objetivos, además de difundir e informar y capacitar a los consumidores, pues es precisamente esta parte de un consumo responsable, que se forme como una práctica ciudadana y que el propio consumidor, no solamente el productor, sino que el propio consumidor busque adquirir sus productos de una manera más consciente, responsable y solidaria. En ese sentido, nosotros estamos convencidos, y junto con la parte de las cooperativas con las que tenemos oportunidad de participar, pues estamos convencidos de que esta sinergia entre las dos partes, consumidor y productor, es justamente la que va a fortalecer la parte de la agroecología. No solamente se trata de producir dentro de esquemas que dejen de lado las partes de los pesticidas o los agroquímicos, sino que también crear una cultura en el consumidor donde busque dejar de lado este consumismo sin sentido que promueve justamente una producción fuera de contexto. Esto sería lo que nosotros podemos aportar como características para esta parte. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, esta pregunta de este primer tramo del panel, ¿qué características deben tener los emprendimientos cooperativos para impulsar la agroecología y la soberanía alimentaria? Creo que Gisela nos apunta
una dirección muy importante. Es una cooperativa de productores de café que está poniendo en el centro a sus socios, está preocupado por la alimentación de sus socios. Entonces, sembrando el café hay que sembrar otras cosas para la alimentación de los socios, y ahí está este concepto de agroecología como una cooperativa, que en este caso es una cooperativa de producción de un insumo que se exporta principalmente. Es el espacio de organización para la producción de alimentos para los socios de esa cooperativa. Me parece que esa experiencia apunta muy bien en las características que deben tener los emprendimientos cooperativos para abonar a la agroecología y la soberanía alimentaria. Y esto nos sirve para dar paso a la segunda pregunta detonadora. ¿Qué papel o cuál es el papel de la economía social para la soberanía alimentaria? Es decir, ¿cómo la economía social, el cooperativismo puede abonar en mejorar este tema que les decía, la carencia a una alimentación nutritiva y saludable que tenemos en México en un porcentaje importante de la población nacional? Que no solamente es un porcentaje significativo, sino que ha crecido entre 2016 y 2020. ¿Cómo la economía social, el cooperativismo, debería o podría abonar para reducir esa carencia? Adelante, por favor, David. Sí, gracias. Pues bueno, consideramos que hay una estrecha relación entre la economía social y solidaria y la soberanía alimentaria. En principio, porque lo que fomenta la economía social y solidaria son nuevas relaciones sociales en términos de satisfacer nuestras necesidades como comunidad, como individuo, como sociedad. Por otro lado, la soberanía alimentaria lo que implica o lo que busca es rescatar o reivindicar también pues, la posición de la sociedad en el factor de su alimentación. Entonces, en términos concretos, la economía social y solidaria aporta a la soberanía alimentaria en crear otra forma de relacionamiento económico-social para poder justamente decidir, entre otras cosas, qué se va a producir, qué es socialmente útil, cómo se va a producir, bajo qué técnicas, a quién se le va a vender o cómo se va a distribuir, bajo qué valores, bajo qué condiciones, con qué ética, con qué horizonte también de futuro y de sustentabilidad. Algo que, por ejemplo, la economía dominante pues no considera, o si lo considera, pues lo subyuga a la obtención de la ganancia. Entonces creo que otro factor también muy importante de cómo alcanzar la soberanía alimentaria tiene que ver con que la economía social y solidaria, en otros términos, también promueve la soberanía económica. Es decir, pues buscar depender cada vez menos de los factores pues externos o de alguna manera de los factores especulativos de la economía para que la población pues obtenga beneficios económicos. En otras palabras, en la producción, la economía social y solidaria se iría por el camino de pues brindar los satisfactores para la población en términos de su alimentación, y la economía hegemónica pues lo que busca es tener rendimientos a nivel internacional, ya lo comentaban en el caso del café, y así de muchos más alimentos que existen en nuestro país. Entonces creo que ese es el gran aporte de la economía social y solidaria, el gran papel que tiene. No puede haber soberanía alimentaria sin soberanía económica, y la economía social y solidaria apunta a este gran componente. Muchas gracias, David. Alicia, ya nos dice David el aporte de la economía social, del cooperativismo. ¿Cómo tú visualizas, cómo se traduce desde tu cooperativa la aportación del cooperativismo a la agroecología y la soberanía alimentaria? Por favor. Claro que sí, pues nosotros nos dedicamos a la producción de alimentos 100% orgánicos. Desde el proceso de cultivo de las semillas son orgánicas, el suelo es sustentable, se nutre bajo un proceso agroecológico, hasta el punto de tener la cosecha. Nosotros cuidamos de todos los procesos, así como el nombre que, bueno, como nos llamamos, Canan Yolot, es cuidando la vida. Entonces, cuidamos cada momento, cada detalle de lo que producimos. Producimos, como les decía, alimentos orgánicos,
100%, y lo puedo decir así, con altos estándares de calidad. Le invertimos mucho al campo y sobre todo porque estamos convencidos de que tenemos que rescatar el campo, y esta es una característica de la economía social y solidaria, porque es otra forma de hacer economía. Hay que encontrar los mecanismos para rescatar el campo. También ahí en la comunidad hacemos que esta producción que logramos en esta región, pues podamos ir creciendo a través de elementos fundamentales como son el apoyar a las comunidades a poder crear con respecto a nuestros cultivos, a encontrar y generar las condiciones de poder ayudar a garantizar una alimentación nutricional también para para nuestros miembros cooperativistas. Ayudamos también a que se garantice a través de que ellos vayan creando condiciones de seguridad alimentaria también, el que podamos tener una calidad nutricional, el que tengamos estos alimentos que puedan llegar a la mesa de cualquiera y saber que no tienen ningún agente contaminante, porque hasta, los fertilizantes que utilizamos también son biodegradables, como la lombricomposta. Y bueno, pues producimos frutas, verduras, hortalizas, también nos metimos al área del el cacahuate y el amaranto, produciendo también, y bueno, más adelante logrando poder concluir toda la cadena industrial, toda la cadena de producción, hasta, por ejemplo, crear mermeladas con bajos estándares de calorías, de glucosa que pueden tener estos alimentos, además también de sodio que puede haber, por ejemplo, cuando tenemos un producto terminado como es la crema de maní. Asimismo, bueno, yo puedo decir, concretando más la idea, que pues hay un trabajo colaborativo. Ese es el impacto que tiene también la economía social y solidaria. El fortalecer los procesos, la integración productiva, rescatar el campo, el hacer vínculos también fortaleciendo dichos procesos de comercialización y distribución. Y bueno, pues creo yo que de esta manera se busca la dinamización y recuperación de los espacios rurales, que creo que eso es muy fundamental para el crecimiento de la economía social y solidaria. Gracias, Alicia. Bueno, entonces nos dices, ¿cómo desde el cooperativismo abonamos a reducir la carencia en el acceso a la alimentación nutritiva y saludable? Y es produciendo productos saludables. Y el consumo, Gisela, ¿cómo ves? ¿Cómo resolvemos el tema de que la población tenga acceso a esa alimentación saludable? Sí, tiene que ver con varios factores, como ya mencionaba hace un momento. Tiene que ver primero con nuestra propia soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tenemos a elegir el tipo de alimentación que queremos y cómo esta alimentación en el campo está totalmente ligada a nuestra conexión con la madre tierra. Es decir, una alimentación basada en los ciclos naturales de los cultivos, en los ciclos lunares, en las temporalidades de los alimentos. Y creo que ahí tenemos que conectarlo mucho con los consumidores, de cómo poder ofrecer alimentos de temporada y que sepan que no son volúmenes estándares todo el año, lo mismo. Lo podemos hacer en café, una vez procesado se puede, pero con el resto de alimentos tenemos también que educar a los consumidores en cómo es más saludable que coman alimentos frescos, alimentos de temporada, o si se procesan, también saber que son alimentos de estacionalidad y también saber que tienen ciertos límites de producción. Eso es algo muy importante. Nosotros hemos trabajado mucho también en el rescate, en el inventario de cuántas plantas alimentarias tenemos en los cafetales, más de 100 plantas para la alimentación y de 36 plantas para la alimentación y más de 100 plantas medicinales para cuidar nuestra salud. Entonces, ya lo mencionaban desde el principio, poner la vida en el centro, pensar siempre primero en estar bien, en comer, en tener una buena salud y a partir de eso generar las estrategias para generar los recursos. Y yo creo que la economía social y solidaria nos recuerda eso. ¿Cuál es el verdadero valor que tienen las cosas? Y cómo podemos nosotros sentirnos parte de una comunidad, tener esos lazos que nos unen, tener esa identidad alimentaria. Ahí se liga la identidad alimentaria con la identidad también
que nos conecta a una región y a un territorio. Cómo poder comer nuestro propio territorio, cómo poder alimentos que nos hacen sentir parte de una región. Y eso mismo darlo a conocer al mundo. Tenemos un programa de turismo campesino a partir del cual, a través de la comida tradicional, podemos mostrar, podemos abrir nuestro corazón y nuestras cocinas para conectarnos con el resto del mundo, con los visitantes y que puedan conocer, adentrarse un poco más en nuestra gastronomía, en nuestra identidad alimentaria. Y hemos trabajado también mucho en el papel que juegan las mujeres fundamentalmente en la alimentación, desde la conservación de las semillas, desde la visión en la producción agroecológica, pero también en la preparación alimentaria. Y reconocer que la alimentación es un aspecto fundamental para la vida, creo que es lo que une a la economía social y solidaria con la soberanía alimentaria. Poner en el centro la vida, poner en el centro a las personas, poner en el centro la alimentación, la salud y la conexión con otros y otras. Creo que la economía social y solidaria y sobre todo el cooperativismo nos llaman a generar ese espíritu de unión, de lo común, de la comunidad y sobre todo, como nos decía el director en la mañana, no pensar como en algo a futuro, sino algo que se vive actualmente, ¿no? Es algo que existen, persisten y vivimos plenamente en muchas comunidades a través de estos esquemas de economía social y solidaria como los trueques. Ahora nosotros en cada reunión que tenemos, en cada taller, al final siempre hacemos un trueque y eso también nos permite desprendernos del factor económico para abastecernos de lo que necesitamos para vivir. Y tener una vida que valga la alegría ser vivida, creo que eso hay que recordarlo siempre, no solamente pensar en la producción, que nuestros indicadores no se basen de éxito, no se basen únicamente en la producción, productividad, competitividad, ingresos, sino que también haya indicadores un poco más sensibles al desarrollo, a la buena alimentación, a los espacios de convivencia, a la buena salud, al descanso, ¿no? No todo es trabajo, aunque en el cooperativismo siempre nos llama a trabajar, creo que también nos llama a tener fiestas y reuniones y convivios. Muchas gracias, Gisela. Decía hace rato Alejandro la importancia de la educación en el consumo, ¿no? Y combatir el consumismo. Y ahorita apunta Gisela a temas muy interesantes, ¿no? Los ciclos naturales de la producción de alimentos, el inventario de alimentos que hay en nuestra región, el tema de las rutas gastronómicas para campesinas, para que se abran las cocinas y la gente conozca qué se come, cómo se come, dónde se come. ¿Cómo estos elementos, Alejandro, desde el cooperativismo y esta idea que tú planteas de la educación en el consumo, podemos impulsarlos para mitigar la carencia de acceso a la alimentación nutritiva y saludable? Sí, efectivamente, como comentaban hace un momento y como planteaba yo previamente, pues efectivamente la economía de la solidaridad pues busca una dimensión ideológica distinta a lo que ya hemos venido conociendo dentro de la economía tradicional, esta que nos propone algunos elementos de mercado muy establecidos, muy rígidos, donde el consumismo pues forma parte primordial del día a día. En este sentido, pues la parte importante de la economía social dentro de la soberanía alimentaria, pues buscaría justamente tratar de hacer una economía distinta. Esta economía que, sin dejar de lado la parte de la producción, la distribución, consumo y acumulación, como los conocemos en la economía tradicional, busque efectivamente esta proximidad entre productor y consumidor, esta relación que puedan establecer para analizar un consumo cualitativo que tienda a una simplicidad y a una austeridad, es decir, dejar de lado este consumo desmedido y que se vuelva parte, que se vuelva, que tome cierto valor o un gran valor también los problemas ecológicos, este consumo consciente donde, como comentaba la ponente anterior, pues se busquen productos de temporalidad, estos productos que no sean procesados o que tengan un gran tiempo de almacenaje, sino que vengan dentro de las propias ciclos de la vida que conocemos acá, como la parte de los temporales de lluvia o de calor, etcétera. Todos estos productos que también se dan de manera natural en las granjas, en los huertos, y que promueven justamente la soberanía alimentaria, que proponga un modelo alternativo de desarrollo y no esté basado solamente en el crecimiento económico,
sino que cree pues estos espacios de relación social, de relación económica, política, subrayo, ecológica, y que además se dé también o sea parte generadora de participación y de una transformación que a lo mejor día a día nos va a llevar, pues nos va a costar trabajo, pero que sin duda nos va a traer espacios de reconocimiento o recuperación de saberes, creación de redes y alianzas donde la igualdad y la justicia pues forman parte de este desarrollo sostenible, de una solidaridad y donde, como comentaban también previamente, pues se ponga en el centro a las personas, se ponga en el centro el bienestar de las comunidades, entendiendo que esta, por decirlo así, democratización alimentaria, pues busque una participación, una cooperación y una recuperación de las economías de las comunidades. Y bueno, esta economía social busque justamente apuntalar a la soberanía alimentaria y viceversa. Muchas gracias, Alejandro. Nos dice Alejandro, acercar al productor y a los consumidores. Producido para consumo agrícola va de productor a consumidor. El resto, el 90%, se genera en los círculos mercantiles especulativos. Para entrar a la tercera etapa y final de esta, yo les pediría una reflexión sobre ese punto. ¿Cuál es una propuesta puntual? Ya aquí Sheila tiene algunas muy interesantes, pero ¿cuál es una propuesta puntual desde los nodes, ya no solamente desde su cooperativa, sino desde los nodes, para lograr en la zona de impacto de node, cómo aumentar el porcentaje de valor agrícola producido que llega a los consumidores en estas condiciones de producción de saludable, nutritiva, que respeta los ciclos naturales, que reconoce la identidad alimentaria local, etc. ¿Cómo se les ocurre esta posibilidad? Adelante, David, por favor. Gracias, César. Pues bueno, creo que esta es una pregunta bien interesante para todos los nodes. En el caso de Vida y Saberes, que estamos ubicados en la Ciudad de México, creo que el primer elemento que se propondría para justamente trabajar este tema es rehacer un pacto entre el productor y la ciudad, entre el campo y la ciudad también. Creo que ese aspecto no está permeado en nuestra economía tradicional. Si vemos quien produce nuestros alimentos en nuestra sociedad es muy poco valorado, inclusive los pocos productores que hay en la ciudad también son poco valorados. Entonces ese pacto de la sociedad entre ciudad y campo, entre consumidor y productor, ese se tiene que propiciar con la educación, con la capacitación, con el encuentro de experiencias, y por eso también considero que entre nodes también hay una posibilidad de articulación bien interesante, porque los nodes están distribuidos en todo el territorio y abarcan toda la complejidad del país. También en temas alimentarios, el no reconocimiento de esa complejidad agroalimentaria del país, pues le da al consumidor menos armas para decidir. Entonces, algunas acciones concretas que se pudieran trabajar entre los nodes, pues es justamente generar una red de experiencias agroalimentarias entre los nodes, donde se compartan estas diferentes formas de plantear soluciones de las problemáticas que están viviendo en sus regiones. En algún momento recordaba que los nodes, se mencionaba, pues somos los termómetros del territorio, y reconocemos también esas diferentes problemáticas que existen en nuestros territorios, y compartirlas con otros nodes yo creo que es un tema fundamental. También pues visibilizar el tema agroalimentario como un eje de acción en las actividades que se emprenden en los nodes. El tema agroalimentario, pues sí, como mencionaba, no solo abarca el tema de la producción, que es central, sino los demás elementos hasta llegar al consumo. Creo que esa orientación
orientación hacia el agroalimentario en los nodes también tiene un factor fundamental. Y por otro lado, visibilizar las cadenas cortas regionales que ya existen. O sea, esos elementos de intercambio de alimentos que ya se encuentran en nuestra región, pero que no los vemos porque pues abunda el tema, pues digámoslo así, de la comunicación mercantilista, y el consumidor pues no tiene muchas herramientas para poder identificar dónde encuentro productos saludables, dónde puedo de alguna manera cambiar mi forma de consumo. Y por último, pues también el mapeo de experiencias o de saberes agroalimentarios para su compartición entre los nodes. Cada territorio tiene formas de, por ejemplo, atender alguna plaga, atender alguna cuestión en la producción, pero también tiene formas diferentes, por ejemplo, de emprender cierto tipo de retos, como por ejemplo, cómo ahorrar comunitariamente, cómo cuidar la salud de la población vulnerable, de los niños, de los adultos, cómo emprender acciones también para, por ejemplo, propiciar la salud a través del conocimiento que cada región tiene en temas de medicina alternativa o tradicional. Entonces, esos aspectos que los nodes reconocen en cada una de las regiones, pues creo que compartirlos sería una de las funciones también centrales de los nodes. Muchas gracias, David. Alicia, ¿cuál sería tu propuesta de cómo los nodes se involucran en este reto de mitigar la carencia de acceso a la alimentación muy efectiva y saludable? Claro, pues puedo decir que yo he trabajado de la mano desde que se creó nuestra cooperativa con Nodes Cesalia aquí en la ciudad de Puebla. La verdad que he recibido todo un acompañamiento y seguimiento, capacitación técnica, formación también en principios y valores, en entender todo este enfoque cooperativo que nos ha ayudado mucho a identificarnos con nuestra propia cooperativa, Canan Yolot, que pues es más que nada el cuidar la vida, el alimentarnos de la mejor manera o con, podemos decirlo así, realmente estamos comiendo algo con una calidad nutricional para nuestro bienestar a corto, mediano y largo plazo, para nosotros como individuos, para nuestras familias, para la comunidad, y bueno, ¿por qué no también esto llevarlo a poder garantizar esta seguridad alimentaria en nuestra región, en nuestro estado? Pero considero que a través de la función de los nodos, en este caso, bueno, como mejor lo conocemos como los nodes, pues es fundamental su participación muy cercana con las cooperativas, ya que aparte de esta capacitación y formación en valores y principios, nos dan un enfoque muy claro de esta economía social, nos vinculan con otras cooperativas, nos dan todo un seguimiento. Por ejemplo, yo trabajo conjuntamente con otras cooperativas que me brindan, por ejemplo, para el proceso del lombricomposta, con otras cooperativas que hacen ese tipo de, que se dedican a ese proceso. Por ejemplo, tengo otra cooperativa que nos apoya con respecto a las semillas orgánicas, que bueno, pues para mí sería muy complejo hacer eso. Entonces ellos nos proveen y entonces hacemos todo un equipo con otras cooperativas que a través de Nodes Cesalia nos han permitido un directorio donde yo puedo tener acceso, vincularme con otras cooperativas, trabajar más cercanamente, conocernos y sumar. Lo más importante es sumar, poder hacer alianzas, redes, que yo creo que las redes son fundamentales, no solamente con otras cooperativas, sino también con las universidades que nos han permitido a través de del NODES que yo pues tengo esta pertenencia, que es Nodes Cesalia aquí en Puebla, y que bueno, pues me ha permitido poder encontrar las fortalezas, las oportunidades, nuestras debilidades, aún los retos que nos faltan por alcanzar, pero que han sido factores fundamentales para planificar mejor y correctamente nuestro crecimiento dentro de nuestra cooperativa. Entonces, veo como que sí es importante trabajar conjuntamente con los nodes. En cada uno de nuestros estados seguramente hay uno, y bueno, pues eso nos va a permitir una mejor cadena de distribución. Bueno, por ejemplo, ellos nos han ayudado a nosotros para poder comercializar nuestro producto, para ya no haber intermediarios directamente con el cliente, ¿no?
También, por ejemplo, en las comunidades hemos hecho mucho trabajo comunitario y bueno, esto lo hemos logrado a través de los nodes. Entonces, eso podría decir que es fundamental su participación con las cooperativas desde la economía social y solidaria. Y bueno, pues eso sería. Muchas gracias, Alicia. Gisela, ¿cuál sería tu aportación a este tema? Creo que un punto fundamental que nos aporta el NODES tiene que ver con, como ya lo mencionaban, somos agentes en el territorio y específicamente las cooperativas somos agentes de largo plazo. Es decir, no estamos aquí y nos vamos, sino que nos quedamos porque en nuestro caso y muchos casos de cooperativas somos la gente del propio territorio organizada. Y lo que nos permite el NODES es vincularnos tanto con la academia como con otras organizaciones y también con los ayuntamientos para poder generar sinergias. Creo que eso es lo más importante. Ahora en el NODES Veracruz estamos por iniciar un proceso para la creación de la canasta alimentaria bioregional de las grandes montañas de Veracruz. Esperamos que con esta estrategia podamos primero generar una identidad colectiva de qué es lo que comemos en el territorio, tener este inventario de cuáles son los principales alimentos estacionales de temporada, pero también los cotidianos con los que nos alimentamos. Y esto nos va a permitir, estamos ahorita invitando a colaborar a 8 municipios, y eso nos va a permitir tener una identidad regional. A partir cómo la alimentación se vincula con la identidad regional y cómo eso también vincula la parte turística, la parte gastronómica, la parte productiva agrícola, la parte de organización social también. Entonces creo que el NODES permite primero que nada generar ese tejido de redes en el territorio y a partir de ello generar estrategias. Ya hemos tenido nosotros capacitación para cafés de especialidad, ahora vamos a iniciar también en próximos meses una capacitación para compartir la experiencia desde nuestra organización de cómo generar otros modelos de negocio con café de especialidad enfocados a productores de pequeña escala. Entonces creo que nos nos articula y nos posiciona también. Y algo que nosotros le apostamos mucho como cooperativa es a la creación de sueños colectivos. Normalmente es muy fácil para todo el mundo hablar de la problemática, las dificultades, y de repente sentimos que el mundo se nos viene encima con tantísimos problemas de mucho tipo, pero al mismo tiempo es identificar, sentar un momento, tomar una respiración y decir, bueno, ¿cómo podemos aún con todo eso generar estrategias? ¿Y cómo ya lo estamos haciendo? ¿Y cómo mirarnos y reconocer a otros actores que también aportan en el territorio? ¿Cómo hay pequeños emprendedores, iniciativas, negocios locales que están también generando estrategias? ¿Y cómo podemos tener este hermanamiento también entre nosotros, este reconocimiento y esta forma de autoorganizarnos? Y sobre todo no pensar en el corto plazo de cómo resuelvo esto ahorita, sino cómo lo resuelvo ahora, pero cómo voy proyectando también una solución de problema en el largo plazo, porque tener una perspectiva de planeación de largo plazo también nos va a ir sentando bases firmes. Y en el tema de la alimentación, creo que es importante detenernos a pensar, y lo hicimos nosotros el año pasado. Hicimos un inventario con un estudiante de postdoctoral de todos los alimentos de recolección que ni siquiera sembramos, alimentos que se recolectan, no que se siembran, y cómo ellos abonan a la soberanía alimentaria. Y es impresionante ver la cantidad sobre todo de quelites, plantas, hongos, gusanos que comemos, que forman parte de nuestra identidad, pero que muchas veces, como no tienen un valor económico o solamente son por temporadas cortas, como no se reconocen, ¿no? Entonces creo que el NODES permite tejer, vincular, conectar, pero también reconocernos entre todas y todos los actores en el territorio. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Finalmente, por favor, Alejandro, tu aportación a los NODES en este reto. Bueno, sin duda es importante rescatar esta parte de la vinculación entre NODES. Sin duda alguna se enriquece todo el panorama, se aprende lo que hacen unos de los que hacen otros, compartir las experiencias y enriquecer todas estas actividades que hacen y poderlas compartir para aterrizarlas en las diferentes regiones es sin duda uno de los elementos más importantes. Sin duda alguna me gustaría rescatar un elemento que por ahí han mencionado previamente, la parte de las instituciones educativas, las universidades.
En el caso de nosotros es muy importante como Instituto Tecnológico tener esa parte donde podamos justamente vincular lo que se hace dentro de las aulas, de los laboratorios, cómo esto realmente puede impactar en las comunidades. Es decir, que no se quede solamente en el tema de la investigación, en el tema del texto, sino que se vea aterrizado precisamente en beneficio de todas estas personas, de todas las comunidades, cómo nosotros podemos realmente apoyar al desarrollo de sus emprendimientos, estas ideas que muchas veces dentro de las comunidades se generan, todas estas emprendimientos que buscan transformar algunos productos. Pues bien, en este sentido nosotros, ¿cómo realmente podemos enriquecer esas propuestas? ¿Cómo, si nosotros no lo sabemos, cómo podemos alimentarnos de lo que nos ayuden los otros nodes y cómo asimismo pues apoyar a estas comunidades? Es decir, literalmente hacer esta transferencia de conocimiento de la parte de la universidad hacia las comunidades, que se vea un beneficio real y no solamente se quede en la parte teórica o en la parte de la idea, sino que podamos efectivamente poder llegar a realizar estos productos que las comunidades promueven dentro de sus regiones. Eso sería para nosotros una parte importante y la que nos gustaría sin duda dejar sobre la mesa para poderlo llevar a cabo y reforzarlo cada vez más. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, yo me quedaría con la idea central que los cooperativistas en una cooperativa de producción son consumidores. Los cooperativistas en una cooperativa de ahorro y préstamo son consumidores. En las cooperativas de ahorro y préstamo estamos hablando de casi 9 millones de socios cooperativistas. Entonces creo que ahí hay una gran beta. Por ejemplo, decía Isela que están haciendo su canasta agroalimentaria para la zona de las grandes montañas. Bueno, entiendo que ahí está la cooperativa Somolica de ahorro y préstamo, que tiene una gran cantidad de socios. Hay que trabajar con ellos para que sean consumidores con mayor capacidad de acceso a una alimentación nutritiva y saludable. Me parece que esa es una beta que hay que explorar, ¿no? La naturaleza de todo cooperativista de ser, además de cooperativista, consumidor. Pues bueno, yo les agradezco mucho, David, Alicia, Isela, Alejandro, por su participación en este panel. Voy a dejar paso a un video que se llama Colectivos de Impacto Regional. Y con esto terminamos nuestro primer panel de estas jornadas. Estoy muy contento de haberlos conocido, de estar con ustedes y de conocer sus puntos de vista. Les deseo muy buen día a todos. Muchas gracias. Soy una piedra única en lo alto de las montañas. Conozco el andar de los artesanos que madrugan para encontrarse conmigo. Distinguen la forma perfecta. Como un artista a su musa, somos más que un tesoro varado a la intemperie. Ella imagina la forma que me dará a cada puntada. De colores vivos, somos una pintura en movimiento que viste de magia. Conmigo en tus hombros te van a chulear a donde vayas. Nazco de la mezcla milenaria de toda una generación. Ingredientes que se esponjan con levadura, agua y sal. Me transforman manos que aprendieron de tiempo atrás. Mi hogar está en la humedad, en su dosis perfecta. La economía social y solidaria es una alternativa para buscar generar riqueza a partir del trabajo de las personas y donde la distribución de esa riqueza se haga precisamente para quienes conforman la actividad productiva y bueno, pues tratar de darle una solución a este problema que tenemos actual de tanto la acumulación de riqueza en unas cuantas manos como la falta de empleo. Empecé a la edad de 7 años, a esta fecha no he dejado de trabajar. Por herencia, porque yo cuando era chica, mi abuelita y mi mamá trabajaban todo esto. Me levanto en la mañana a las 7 de la mañana y me vengo a calentar agua para amasar mi pan y revuelvo todos los ingredientes y se amasa con agua lo más calientita que esté y ya que está amasado se saca en el sol de preferencia para que la masa esponje bien
y ya que está esponjada ya se puede empezar a elaborar. Me dedico a hacer los molcajetes desde que tengo razón, pues desde chico pues. Me enseñó mi padre y mis hermanos. La economía social y solidaria, a través de la familia, los amigos y los conocidos que comparten respeto, valores, idiosincrasia y territorio, conjuntan una forma diferente de llegar a bien y objetivos comunes y que crean otra economía, la economía social y solidaria. Soy una piedra única en lo alto de las montañas. Conozco el andar de los artesanos que madrugan para encontrarse conmigo.